En la reunión. Con el permiso de las ciudadanas y ciudadanos legisladores y de conformidad con lo dispuesto en los resolutivos aprobados por los integrantes de la 32ª legislatura, en sesión pública celebrada el 28 de mayo del año en curso, que autoriza que los trabajos legislativos se celebren de manera virtual, la presidencia directiva de la Diputación Permanente da inicio con los trabajos programados para hoy martes 30 de junio del 2020. Para cubrir las formalidades de ley, solicito al área técnica abrir el registro de votación electrónica para el registro de asistencia y verificar quórum. ¿Ya me registré? Diputada Claudia Cruz Dionisio, no tenemos registrada su asistencia. Ingresé, diputado presidente. Gracias. Tenemos la totalidad. Ya se ingresó a la lista. En virtud de que se registra la asistencia de la mayoría de legisladoras y legisladores que integramos la Diputación Permanente, esta presidencia declara formalmente instalada la presente reunión. Proceda el diputado vicepresidente J. Carlos Ríos Lara, dando a conocer el orden del día y lo someta a la aprobación de la Diputación Permanente. Atiendo su encomienda, diputado presidente. Congreso del Estado de Nayarit. Reunión de la Diputación Permanente y Junta Preparatoria para convocar a un segundo periodo extraordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional. Orden del día. Primero, registro de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, dispensa de lectura y aprobación en su caso de las actas de la reunión en junta preparatoria y de instalación celebradas el lunes 17 de febrero y el jueves 28 de mayo de 2020 respectivamente. Cuarto, comunicaciones recibidas. 5, iniciativas recibidas. 1, iniciativas de ley o decreto. Iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto inscribir con letras de oro en el muro de honor de la sala de sesiones, licenciado Benito Juárez García, del recinto legislativo, el nombre de Alicio Macero, presentado por la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Ojeda, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 2. Iniciativas presentadas por el licenciado en Contaduría Antonio Echeverría García, titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. 1. Iniciativa con proyecto de decreto que informa y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. 2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit para que celebre convenio con el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para que participe en el esquema de potencialización del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, FEIEF. De la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. Iniciativas de acuerdo. Proposición de acuerdo que tiene por objeto exhortar de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo para que en el ámbito de su competencia reconsidere su posición a efecto de no desaparecer con las medidas de austeridad programadas en el presente ejercicio fiscal la delegación estatal PRODECON Nayarit, presentada por la diputada Carla Gabriela Flores Parra, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sexto, lectura, dispensa, discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que convoca un segundo periodo extraordinario de sesiones correspondiente al tercer año del ejercicio constitucional de la 32ª legislatura. Séptimo, elección de los integrantes de la mesa directiva que presidirán los trabajos del segundo periodo extraordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la 32ª legislatura. Octavo, se somete a la consideración de la Asamblea. Se solicita al área técnica abrir el registro de votación electrónica para recibir el sentido de la votación de los diputados. Va a anunciar el diputado Garlana, ¿no? No aparece en la tabla. Por eso, pero lo van a anunciar eso, ¿no? Informo, diputado presidente, que resultó aprobado por mayoría. Atendido su encargo, diputado presidente. Muchas gracias, diputado Ríos Lara. Para desahogar el tercer punto del orden del día, relativo a la aprobación en su caso de las actas de las reuniones en junta preparatoria y de instalación de la Diputación Permanente, celebradas el lunes 17 de febrero y jueves 28 de mayo del 2020 respectivamente, se someten a la consideración de esta Diputación Permanente la dispensa de la lectura de las actas referidas. Se ordena abrir el sistema de votación electrónica. A ver, espérame. Se informa que se ha registrado unanimidad a favor.
se declaran aprobadas por unanimidad, por lo tanto se ordena se cursen para su firma correspondiente. En cumplimiento con el cuarto punto del día, solicito a la diputada Marisol Sánchez Navarro dé a conocer las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente. Con gusto, diputado presidente. Martes 30 de junio del 2020. Generadas por el Poder Ejecutivo del Estado. Oficio suscrito por el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, por el que nos comunica que en cumplimiento a lo establecido en los artículos 5 del decreto que autoriza a diversos ayuntamientos de la entidad la afectación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se procederá a afectar los recursos que el citado fondo correspondiente a 3 municipios. Oficio enviado por el presidente del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita, por el que solicita la remoción de la ciudadana Jessica Nayeli Domínguez Vargas, concejal de dicho órgano, así como la emisión de la convocatoria correspondiente para la elección de la nueva concejal. Se ordena su turno correspondiente. Generadas por los ayuntamientos del Estado. 1. Oficios suscritos por el tesorero municipal de Tepic Nayarit, por el que da cumplimiento al quinto punto transitorio del decreto número 070 de fecha 4 de octubre del 2018, informando a este honorable Congreso de la utilización de los recursos autorizados y el saldo correspondiente a los meses de marzo y mayo del 2020. Oficio presentado por la tesorera municipal de Bahía de Banderas Nayarit, comunicando la reestructura del contrato de apertura de crédito simple ayuntamiento con Bansi, Sociedad Anónima, Instituto de Banca Múltiple. Generadas por el Poder Judicial. Oficio suscrito por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit, por el que remite el acuerdo 07-2020, emitido por los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, de fecha 28 de mayo del 2020, a efecto de dar continuidad a las acciones generada por el virus SARS-CoV-2, que tienen por objeto ampliar los acuerdos 04-2020, 05-2020 y 06-2020. Oficio presentado por el magistrado Francisco Javier Rivera Casillas, por el que presenta la información relativa al cuarto año de actividades jurisdiccionales como magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia. Se ordena su archivo para su consulta. Generadas por dependencias federales. Enviado por el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, por el que comunica que se llevará a cabo el levantamiento del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales en su edición 2020. Generadas por el Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit. Oficio presentado por la presidenta del Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit, mediante el cual hace entrega del informe anual de actividades. Se ordena su archivo para su consulta. Hay Fue la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco con el quinto punto, dando a conocer las iniciativas recibidas y ordene su turno a comisiones. Atiendo su encargo, diputado presidente. Iniciativas de ley o decreto. Iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto inscribir con letras de oro en el muro de honor de la sala de sesiones, licenciado Benito Juárez García, legislativo, el nombre de Ali Chumacero, presentada por la diputada Nelly Daivón Sabrina Díaz Tejeda, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se ordena su turno a la Comisión Legislativa de Educación y Cultura para su estudio y dictaminación correspondiente. Iniciativa presentada por el licenciado contador Antonio Echeverría García, titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. Inciso A. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. Se ordena su turno a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictaminación correspondiente. Inciso B. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit para que celebre convenio con el Gobierno Federal por conducto de
participe en el esquema de potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas. Se ordena su turno a la Comisión Legislativa de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto para su estudio y dictaminación correspondiente. Inciso C. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Se ordena su turno a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictaminación correspondiente. Inciso D. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. Se ordena su turno a la Comisión Legislativa de Justicia y Derechos Humanos para su estudio y dictaminación correspondiente. Esto es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Para finalizar con el quinto punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra hasta 10 minutos a la diputada Carla Gabriela Flores Parra, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que presente su proposición de acuerdo. Muy buenos días. Con el permiso de la presidencia de la mesa, de mis compañeras y compañeros diputados, es necesario recortar el presupuesto público derivado de una medida de austeridad, tal que comprometa la viabilidad financiera y continuidad de instituciones clave en la protección ciudadana contra actos de autoridad y defensa de los derechos humanos. El 23 de abril del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican. Dicho decreto está fundado en criterios de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia. En el decreto mencionado se determina en la fracción segunda que no se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales, materiales y suministros. A su vez, en el artículo transitorio segundo, se determina que el decreto se convertiría en una iniciativa de ley enviada de forma prioritaria por el presidente de la República para las modificaciones presupuestales y legales correspondientes a la Cámara de Diputados. En función de lo anterior, el presidente de la República envió un comunicado a la Secretaría de Hacienda para aplicar los efectos del decreto a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, o comúnmente denominada PRODECON, con lo cual no se ejercería el 75% del presupuesto disponible y con dicha reducción implicará la afectación de la operatividad normal de la institución, así como la eventual desaparición de 16 delegaciones del organismo, incluidas la delegación de Nayarit. Se teme que con esas medidas se diluya la efectividad de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y se llegue a un clima de inseguridad jurídica derivada de la reducción de su presencia geográfica y el hecho de que para la mayoría de los contribuyentes el acceso a una defensa jurídica adecuada en materia fiscal resulta inalcanzable o incosteable de forma privada. Al hablar de contribuyente podríamos imaginar a grandes empresarios. Sin embargo, ese término se aplica a las personas que pagamos impuestos. Según datos oficiales del Servicio de Administración Tributaria, en el primer trimestre del 2019 había en México un total de 73 millones de contribuyentes, de los cuales 42 millones son asalariados, 29 millones están registrados como personas físicas y 2 millones como personas morales. Solo en Nayarit, más de 730,000 contribuyentes, de los cuales se tiene el registro que se han auxiliado a más de 24,000, en mayoría
personas asalariadas, jubiladas, pensionadas, profesionistas, comerciantes, agricultores, ganaderos, pescadores y estudiantes. El espíritu de la existencia de la PRODECON se justifica con el servicio ofrecido a las micro y pequeñas empresas, que según el INEGI representa el 95% del total de las empresas. Contribuye 32% al Producto Interno Bruto, así como generan el 72% del empleo formal en el país. La PRODECON no debería de ser vista como un instrumento de los grandes empresarios para eludir impuestos. Por el contrario, es un instrumento que facilita el proceso de pago justo de impuestos y demás contribuciones mediante un mecanismo de solución de controversias denominado acuerdo conclusivo. Con él permite aclarar diferencias o irregularidades detectadas en la contabilidad sin necesidad de acudir a tribunales y con ello salvaguardando los derechos de los contribuyentes que no se pueden permitir una defensa privada. Asimismo, la PRODECON ofrece otros servicios gratuitos, tales como asesorías jurídicas, representación y defensa, tramitación de quejas y reclamaciones. En otro sentido, debemos tener claro que el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Federal, obliga a todo ciudadano a contribuir al gasto público. Ello implica un deber ético y una obligación constitucional primaria, y con ello se cumple la responsabilidad básica de solidaridad social. Los derechos humanos se extienden a todas personas sujetas a una relación tributaria, ello para protegerla derivado del vínculo que se tiene con la autoridad. En la lógica de los derechos humanos instituida en el 2011, se prohíbe determinantemente la aplicación de medidas regresivas, de acuerdo a las disposiciones del párrafo tercero del artículo primero constitucional, así como el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Asimismo, se violentan los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal y el octavo párrafo primero de la Convención Americana de Derechos Humanos, puesto que fija las bases de lo denominada tutela judicial efectiva, aplicable por jurisprudencia a la materia fiscal y a la defensa adecuada y técnica. En conclusión, de no revertir el decreto implicaría una violación flagrante a los derechos humanos de los contribuyentes, dejándolos en un estado de indefensión sin garantizar su seguridad jurídica y aplicando medidas regresivas contrarias al espíritu de los derechos humanos. Por ello, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente acuerdo. Único, la 32ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en el ámbito de su competencia considere su posición a efecto de no desaparecer con las medidas de austeridad programadas en el presente ejercicio fiscal la delegación estatal PRODECON en Nayarit, e instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que busque otras alternativas para no afectar a dicho organismo protector de los contribuyentes en nuestra entidad. Compañeras diputadas y diputados, como representantes del pueblo de Nayarit, vayamos sobre la línea del fortalecimiento de las instituciones y sobre todo por el camino del estricto apego a la legalidad y a la defensa de los derechos humanos
y especialmente en la promoción de la seguridad jurídica para todos los ciudadanos. Es cuanto. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, diputada. Se ordena su turno a la Comisión Legislativa de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto para su estudio y análisis correspondiente. De conformidad con el orden del día aprobado, solicito a la diputada Marisol Sánchez Navarro proceda con la lectura del acuerdo que convoca un segundo plenario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional. Con gusto, diputado presidente. La Diputación Permanente, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 40, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Nayarit y 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, emite el siguiente acuerdo. Artículo único. Se convoca a los diputados integrantes de la 32ª legislatura al Congreso del Estado de Nayarit a un segundo periodo extraordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional a partir del próximo día lunes 6 del mes de julio del 2020 a las 11 horas con la finalidad de conocer y resolver en su caso los asuntos que a continuación se indican. 1. Dictamen con proyecto de decreto por los que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso a las Mujeres Libres de Violencia para el Estado de Nayarit y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit en materia de violencia política, suscrito por las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Familia y de Justicia y Derechos Humanos. 2. Dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto analizar la solicitud de ampliación presupuestal presentada por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, presentada por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 3. Iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit en materia de procedimiento de designación de servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, suscrito por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 4. Dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, presentada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, suscrito por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Texto. Dictamen con proyecto de decreto por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit para que celebre convenio con el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que participe en el esquema de potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, presentado por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 7. Dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, relacionados con el Poder Judicial, suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Transitorios. Artículo 1. El presente acuerdo entrará en vigor a aprobación y deberá publicarse en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Nayarit, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 58 de la Constitución Política Local. Artículo 2. Comuníquese el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo y cítese oportunamente a los diputados integrantes de la 32ª legislatura, dando en el recinto legislativo del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 30 días del mes de julio del año 2020, diputado Leopoldo Domínguez González, presidente, y firmas de varios más. Es cuanto. Gracias, diputada. Para los efectos de la dispensa de trámites y en su caso la discusión del punto que nos ocupa, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 del reglamento, abre el registro de oradores para discutir la urgente y obvia resolución. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 y 109 del reglamento, somete a votación la dispensa de trámites. Se ordena abrir el sistema de votación electrónica.
PCR. El raspado nasal. Es PCR, ¿no? Debe ser proteína C reactiva. ¿Sí? Salud. Acá en la universidad, sí. Se informa que fue aprobado por unanimidad y en consecuencia se instruye que la Secretaría abre el registro de oradores para la discusión del presente acuerdo. Se abre el registro de oradores. Le informo, presidente, que no hay oradores inscritos. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Diputación Permanente el presente acuerdo. Se ordena nuevamente abrir el sistema de votación electrónico. ¿Cerramos ya? ¿Ya votaron todos? Se informa que ha sido votado por unanimidad y en consecuencia se declara aprobado el acuerdo que convoca un segundo periodo extraordinario correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional. Remítase para su publicación en el periódico oficial, órgano del gobierno, al titular del Poder Ejecutivo y publíquese en la Gaceta Parlamentaria de este honorable Congreso. Continuando con el orden del día relativo a la elección de los integrantes de la mesa directiva que presidirán los trabajos del segundo periodo extraordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la 32ª legislatura, esta presidencia abre el registro de propuestas. Diputado Eduardo Lugo. Sí, a la orden. Me comentan que usted tiene una propuesta. Pues yo propongo que siga la misma directiva que está y que se siga de corrido. Se cortó un poco nada más para verificar. Su propuesta es que sea la misma mesa directiva que funcionó al cierre del periodo ordinario. Sí, así es, efectivamente. Bien. Muchas gracias, diputado. Con el permiso de los integrantes de la Diputación Permanente y con fundamento en dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se propone la propuesta de integración de la mesa directiva que regirá los trabajos legislativos del segundo periodo extraordinario correspondiente al tercer año a los siguientes diputados. Presidente, diputado Leopoldo Domínguez González. Vicepresidente, diputado J. Carlos Ríos Lara. Secretaria, diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco. Y secretaria, diputada Marisol Sánchez Navarro. Suplentes, vicepresidente, diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez. Secretaria, diputada Julieta Mejía Ibáñez. Y secretario, diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna. Esta presidencia somete a votación la propuesta formulada por el diputado Eduardo Lugo López. Se ordena abrir el sistema de votación electrónico.
dígale que fue compromiso de él. Se informa que se ha registrado unanimidad en la votación. Se aprueba y en consecuencia esta presidencia dicta el siguiente acuerdo. Único. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, la Diputación Permanente en Junta Preparatoria celebrada el martes 30 de junio del 2020 elige integrantes de la mesa directiva del segundo periodo extraordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la 32ª legislatura en los siguientes términos. Presidente, diputado Leopoldo Domínguez González. Vicepresidente, diputado J. Carlos Ríos Lara. Secretaria, diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco. Secretaria, diputada Marisol Sánchez Navarro. Suplentes, vicepresidente, diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez. Secretaria, diputada Julieta Mejía Ibáñez. Y secretario, diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna. Transitorio, único. El presente acuerdo entrará en vigor a partir del 1 de julio del 2020 y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria del Congreso. En virtud de no haber más asuntos que tratar, se cita a las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados a sesión pública extraordinaria para el día lunes 6 de julio de manera presencial a las 11 horas. Se clausura la reunión. Hasta luego, compañeros. Saludamos.